¿Alguna vez te preguntaste qué nos pasa a nosotros los argentinos viviendo afuera? Soy Leandro Rezano y esto es Argentinos Hechos Valijas. Bienvenidos a otro capítulo más de Argentinos Hechos Valijas. En esta oportunidad nos vamos para Miami con un grandísimo amigo de la casa, Juan Ranieri, que para poner entre paréntesis toda la vida lo llamé Edu, de Eduardo. Eh, Creo que él me vio nacer a mí antes que yo lo vi nacer a él. Así que un gusto tenerte acá, Edu. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto verte también, Lean. Es verdad, te vine a hacer un día después de mi cumpleaños, así que Casi, tenemos esa casi conexión, mellizo. ¿no? Eh, sí, todo bien, todo bien. La verdad que eh, estoy en un momento de reinvención Bien. personal eh, y un momento bisagra porque mi hija se va de mi casa, como te contaba, así que eh, Sí, sí, en sí, buenos sí. términos se Ahí va, lo ¿eh? vamos a Quiero tocar decir. ahí lo vamos a tocar el tema. Este, Así que, Edu, muy bien, muy bien. ahora obviamente lo estaba anticipando que nos vamos para Miami. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo en Argentina vivía casi en un 95% de las artes. Yo soy pintor hace muchos años y artes en general, y misceláneas. Y un 5% me dedicaba a mi formación de arquitectura. Cuando me mudé acá, la cosa se fue invirtiendo de a poquito. Y tenemos dos pequeñas compañías, una de arquitectura y otra de construcción, así que esas me están acaparando mucho tiempo. Con lo cual ahora se revirtió la proporción y estoy como un 10% arte, 90% construcción. Pero va mutando a lo largo del año de acuerdo a la demanda que hay en ambos sectores. Pero para que te des una idea es arte, arquitectura y Bien, Edu. construcción. Antes de seguir y preguntarte más acerca de tu experiencia en el exterior, te quería preguntar ¿en qué año te fuiste de Argentina? ¿Cuántos años tenés? ¿Y con quién te fuiste para afuera? Bueno, me vine en el 2020, Justito. exactamente el 6 de junio, eh, plena cuarentena, pleno encierro en Argentina. Cuando me fui a Ezeiza yo estaba solo con mi hija, porque mi mujer se había quedado atrapada acá en Miami, así que no podíamos vernos. Tuvimos 3 meses separados y me acuerdo que me tomé un Tienda León, una van, y iba por una ciudad muerta, era un cementerio. El camino desde mi casa hasta Ezeiza era literalmente apocalíptico, no había un alma. Casi que me daba miedo, viste que tenías que tener el certificado y demás. Y el gobierno de Estados Unidos mandó unos aviones para repatriar gente, y como mi hija era ciudadana americana, me colé y bueno, así empezó Viniste todo. incluido en el paquete. Y me vine, Mencionabas sí, antes exacto, que el te paquete. dedicaste cuando vivías en Argentina un 95% a la pintura y un 5% a la arquitectura. Y en ese momento seguramente viajaste por el mundo presentando obras o presentando proyectos personales. ¿Cómo sentís ahora esa diferencia de vivir plenamente afuera a lo que era viajar solamente por, lo ponemos entre comillas, negocios? Eh, bueno, en principio la salida de Argentina en años atrás era muy burocrática. Para sacar mi trabajo de forma legal era realmente un galimatías. Teníamos que hacer trámites interminables y cuando llegaba hasta el aeropuerto siempre era un misterio si te iban a dejar salir, sacar las cosas. Me pasó muchísimas veces de tener que quedarme porque había un problema con alguna obra o con algún papel. O sea,
a partir del año 2016 eso se simplificó. Y se empezó a hacer todo online, una declaración jurada simple. Igual siempre que ibas al aeropuerto había algún problema y de hecho tengo alguna obra ahí en lo de mis padres que me quedó luego de una frustrada salida de Ezeiza. Eh, Así que vivir acá en ese sentido es muchísimo más sencillo, tanto para llevar cosas a Europa o moverse obviamente aquí dentro. Eh, Ese peso burocrático, por suerte me lo saqué encima, ya no estoy pensando. De hecho, yo sigo pintando mucho para Buenos Aires. Y el miedo que tengo es cuando llego una obra para allá que no tenga algún problema en esa isla. Así que no quiero hacer eh, una autodenuncia, ¿no? Pero llevo cosas dentro del equipaje sin declarar Seguramente muchas veces. cuando te ven llegar en el aeropuerto de Eh, Ezeiza, se empiecen a frotar las manos y dicen, ahí está nuestro pintor Juan Ranieri que vuelve de regreso, vamos a incautarle alguna que otra obrita para Ezeiza. no, por suerte, viste, eh, lo, lo camuflo muy bien, lo camuflo muy bien. Eh, de hecho, hace poco llevé una obra muy grande, toda envuelta, la usé como una bolsa la obra, era bien, bien grande, como Ok, 2 metros por 1,80. La- y envolví toda la ropa y todo lo que traía dentro de esa tela y en el escáner no sale, ¿viste? No puedes ver que es algo diferente a una tela. Y al lado llevaba 3 cuchillos que me encargó un amigo, 3 cuchillos japoneses, y los puse bien, bien evidentes ahí arriba, como para que sí, se sí. enfoquen en eso, ¿no? Así que pasó, vieron los cuchillos, todo, ni un problema. Pero bueno, uno tiene siempre ese miedo atávico de que en Ezeiza hay un problema. Este, Acá ya no, Sí, sí, hay tal otros cual, pero problemas. más que nada después de hacer un viaje largo desde Estados Unidos y que llevas un trabajo sobre todo, decís quiero que salga todo bien y siempre te encontrás con una Sí, sorpresita. sí, sí, claro. Igual te digo, a pesar de lo burocrático, nunca me pasó lo que me pasó acá el segundo año que estuve. Eh, yo hice una muestra en Santa Mónica, en Los Ángeles, en una feria de arte. Y tuve un montón de obras, fue súper bien, vino el público, el lugar, la pasé genial. Era mi primer salida después de COVID, era una feria, la primera feria con barbijos, ¿viste? Pero lo disfruté muchísimo. Y había llevado tantas cosas que decidí que un tubo con dibujos grandes lo mandaba por UPS y nunca llegó. Eran, eran 6 dibujos, no te quiero decir el monto de dinero que implicó, la pérdida que sufrí. Estuve un año tratando de que me paguen el seguro y por una firmita chiquitita así que me tenía que haber dado el, el empleado de UPS que recibió el tubo, tenía que poner su nombre con letra cursiva a mano y su identificación. Por eso el seguro no te cubre. En ningún lado lo dice. Me lo dijo un abogado de UPS, se lo dijo a mi abogado. No, lo que pasa es que no tiene la firma del empleado. Está todo bien, pero no tiene la firma del empleado. Así que me pagaron $1.000 y cállate la boca. Así que Así que, no todo es color de no, pero rosa bueno, aquí. uno aprende, decís la próxima vez, me lo llevo y te sirvió de experiencia para decir Totalmente. no me fío de otros. A pesar de que tengas todos los documentos, siempre te va a No, faltar la frutillita del postre. sí, sí. Bueno, tuve tal fobia a despachar obra, tal pánico, eh, que hace 2 años hice una muestra en el consulado argentino en Nueva York, ahí a la vueltita de la Trump Tower. Y me fui manejando de acá a Nueva York 2 veces. Una para montar la muestra e inaugurarla y otra para bajarla. Este, Nada. 2 días de ida, 2 días de vuelta, 2 días de ida y 2 días de vuelta. Imagínate, era como ir de Buenos Sí, Aires sí, sí, a sí, sí. Lima. Una cosa así, un viaje larguísimo. Todo plano, pero larguísimo.
pero preferí hacer eso antes que mandar otra vez algo, Pero el resultado algún turbio. fue claro. Las obras llegaron, la feria se montó, salió todo perfecto y volvió todo enterito. No salió todo perfecto porque no viene al caso, pero en el consulado no se portaron muy bien. Este, de hecho, terminaron echando a todo el personal, al cónsul, a la encargada de cultura, echaron a todo el mundo. Eh, Es otro tema, pero bueno, es otro es tema, es tema otro tema. para otra Edu, ¿en qué oportunidad. momento, volviendo en tu época que estabas en Argentina, en qué momento tomaste la decisión de decir nos vamos? Eh, Hubo dos. Uno fue como en el 2010, una cosa así, que fui a almorzar con mi esposa y mi hija a la casa de Ajá, Mendoza en Maastricht. Y habíamos salido de paseo ese día, hasta con las bicicletas, qué sé yo. Bueno, pasamos a almorzar por ahí. Almorzamos y cuando volví al auto me habían robado absolutamente todo. Plena luz del día, ¿no? 1 de la tarde, sol, lleno de gente. Y sentí como una violación a mi espacio personal, sí, durísimo. Ese día estuve diciendo todo el tiempo, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Después, bueno, viste, todo empieza a diluirse y uno vuelve a la normalidad. Y en agosto del 2019, después de las PASO de ese año, y en perspectiva del resultado, digo, no, esto no va a mejorar para nada. Y te confieso, yo no es que me vine porque tenía algún problema económico, ni hablar problema político, ni de asilo, ni mucho menos, en absoluto. Eh, la mayoría de la familia de mi esposa está acá y ella siempre me decía, bueno, yo te dediqué 14 años, vine de vivir en Nueva York a Escobar. Después nos fuimos a Buenos Aires, pero ahora me tenés que retribuir. Y bueno, se dieron esas circunstancias que yo no vi un buen futuro en ese momento, y no me equivoqué, ¿no? Porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar después con el COVID, pero creo que me fui justo en un momento este, que luego se puso muy complicado el país, y yo lo veía desde acá y no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Porque acá se vivió de una manera tal vez un poco irresponsable tal en ese cual. sentido. Yo, como te contaba, venía de una ciudad que era un cementerio, llegué acá y estaban acá en la bahía 10 yates en ronda, haciendo fiestas, No había barbijos, no hablaban de las este, vacunas, y nada, nada, fíjate, la curva del contagio fue brutal. Los pibes iban a fiestas y iban a la casa y contagiaban a los abuelos, se morían, ¿viste? Eh, pero yo venía muy alarmado desde allá y muy prevenido, entonces me cuidé muchísimo. Ninguno de nosotros se enfermó en ese momento. Este, y bueno, por suerte la escuela, dentro de todo, tomaron bastantes precauciones. Eh, pero bueno, esa es la bisagra que me hizo decidir. Las elecciones de las PASO de 2019 fue un tema de premonición política que tuve. Digo, probemos. estuvo bien la prueba. Y sobre todo que capaz pensabas más a futuro que en el corto plazo decías, bueno, esto va a durar para rato, o esto se viene de tal manera y tomaron la decisión en conjunto, obviamente. Em, Edu, una cosa es emigrar cuando, por ejemplo, te cuento mi experiencia, me fui cuando tenía 21 años. Me llené de golpes porque uno no se prepara para nada y no sabe nada de la burocracia que hay en los otros países, del idioma, de las casas, no pensás en esas cosas. Pero vos emigraste con 40 y pico, no sé la edad precisa, eh, con una mentalidad.
51, con una 51. mentalidad completamente distinta, con una familia, ya son tres, y también con una hija adolescente. ¿Cómo fue ese el proceso para, no solo para vos, sino para toda la familia? Bueno, como te contaba, mi esposa ya estaba acá, vino antes, porque ella planeó trabajar para una empresa, como para tener un soporte no solo económico, sino institucional detrás, que nos permitiera sacar más fácil mis papeles, básicamente, y que funcionó súper bien. Eh, Así que ella estuvo acá trabajando, es una empresa que se llama Lutron, que es gigantesca, que hace Ujú. elementos electrónicos para hacer, para hacer el sencillo teclas y luces, pero trabaja todo en sistemas inteligentes, ¿no? De domótica y todo. Así que ella me ayudó mucho porque tener acá un recibo de sueldo eh, es algo muy importante. Ese recibo te provee casi con seguridad de un seguro médico. Eh, y si tenés un sueldo más o menos razonable, ellos consideran que podés pagar un alquiler. Aquí lo que ellos quieren saber y estar totalmente seguros es que vos no vas a usar servicios del Estado para mantenerte o para estudiar o curarte. Tenés que ser autosuficiente. Y por suerte ella lo hizo y salió todo muy bien. Mi trámite fue pisado por un tiempo por el gobierno anterior, por la primera presidencia de Trump, pero al tercer día de la asunción de Biden me llegó, digamos, la citación para proseguir con el trámite, todo el tema de antropométrico. Entre paréntesis, te digo, como estábamos tan lejos de Argentina y aislados por el COVID y demás, y vaya a saber dónde yo tenía certificado de vacuna, acá me Claro, pidieron todo de nuevo. Y me tuve que dar todas las vacunas de mi vida de nuevo. por duplicado. Me fui a una farmacia y me di 4 pinchazos un día y volví a la semana, No, otros 4 pinchazos. Todo claro, no te ibas a contagiar porque tenía anticuerpo de sobra, de todos los colores. imagínate. Este, y bueno, y por otro lado, Lola, mi hija, ya era ciudadana desde que nació, así que el único clandestino era yo y salió todo muy rápido. Fue un año exacto, tenía mi green card desde que llegué, no desde que empecé el trámite. Yo empecé el trámite septiembre de 2020 y en junio de Bien, 2021 tenía bastante rápido, mi green bastante card. rápido. Bastante rápido. Pero yo te digo, tuvimos que Claro. demostrar todo eso, ¿no? Que teníamos soporte económico, teníamos cobertura médica, etcétera, Edu, etcétera. y si te pregunto más puntualmente en cuanto a la edad que migraste, decías que migraste con 51. ¿De qué te sirvió toda la experiencia que vos acumulaste a lo largo de los años en Argentina cuando emigraste para Estados Unidos? ¿Te sirvió capaz la paciencia? ¿Te sirvió capaz la forma en cómo tratás con el público? ¿Qué aplicaste de toda la experiencia de vida que acumulaste en los años al momento que emigraste? Sí, es una muy buena pregunta esa, porque la experiencia de vivir en Argentina es una montaña rusa, ¿no? Es un roller coaster. Y aquí hay mucha estabilidad en muchos sentidos, ¿no? Es una vida bastante estandarizada. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de adaptación brutal y hacemos frente a las vicisitudes con otra filosofía, otra perspectiva. Así que mi aterrizaje en muchos aspectos fue blando por el haber atravesado tantas crisis, ¿no? En Argentina. Eh, y con respecto, por ejemplo, a mi clandestinidad temporal, porque yo estaba manejando en la autopista sin licencia, ¿no? Y
y mi tarjeta de crédito era muy limitada, la que tenía, y en muchos aspectos me sentía un poco marginado, no podía ir a alquilar un Claro, flete, o sea, y en un momento me agarró una especie de ataque de pánico. Mi mujer me contuvo y me dice, no, ya está, vas a ver que ya va a salir pronto, y me sentía paranoico. Por suerte no pasó ahora, pasó en un momento mucho más distendido, porque ahora, inclusive ayer se aprobó en el Senado un presupuesto extra como de 160 billones de dólares para la policía migratoria, para decirlo sí, sencillamente para el ICE. Hay una persecución, se acaban de deportar a un muchacho que era mi mano derecha de Guatemala. Lo agarraron ahí en la calle, lo vieron un poco más morocho de lo normal para ellos, viste que andan con de la colores. Sí, graduación sí, de sí. color, de piel. Es un meme ese, pero te digo que te ven un poco oscuro y enseguida se la toman con vos. Este, de hecho, porque eran un poco más oscuros, ¿viste? Estoy hablando de Sí, 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 sí. indoamericanos, ¿no? Imagínate que si hay alguien que tiene más derecho de estar acá Sí, que sí, sí. los aborígenes, han metido presos por color. Así que, por suerte, todo eso lo viví en un momento mucho más relajado. Y eh, sí, venir a los 50 años y con una familia y aparte detrás teníamos el resto de la familia de mi esposa que nos apoyaron muchísimo. eh, y de hecho se mudaron ahora a 2 cuadras de mi casa. Mi cuñada se mudó hace un par de años y tenemos ese grupo de contención súper importante. Eh, y por suerte, vos también lo tenés, la tecnología y el contacto tan fluido que uno puede tener ahora con la familia, es como que te atenúa el efecto Tal de la cual. distancia, ¿no? Porque imagínate que cuando yo empecé a viajar, no existían los celulares, ni siquiera los locutorios, y no había emails. Y mi familia, cuando no tenía contacto conmigo por una semana, pensaban que yo me habían Claro, secuestrado, ¿viste? Ahora, ¿viste? Apretás un botón y ya ¿viste? Estás ahí con ellos y el hecho de mantener a tus amigos también es mucho más fluido. No perdés el tal cual. contacto como antes. Eh, Estás mandándote WhatsApp todo el tiempo, estás viendo el mismo partido, la misma carrera. Bueno, con tu papá siempre nos mandamos Sí, mensajes sí, durante sí, las sí, sí. carreras. Edu, con la familia de tu esposa, ¿cómo te comunicas? ¿Ellos son nacidos en Estados Unidos? ¿Te comunicas en inglés con ellos o te comunicas en español? No, con mi suegro y mi suegra, eh, ellas fallecieron en 2009, pero Ok, ellos nacieron en La Plata. Y digamos que en el año 74, teniendo 5 Pittsburgh, eh, y uno solo de mis cuñados nació acá, pero todos ellos son bastante argentinos, son bastante argentinos. bien, Eh, Obviamente, todos fueron a la escuela acá, eh, todos los niveles, la universidad, todo, así que obviamente son muy gringos, pero la argentinidad está ahí. Y mi suegro es súper, súper platense, ¿viste? Él sigue hablando con el lunfardo platense de los 70, así que con él tengo un diálogo muy, muy fluido y no nos tenemos que dar explicaciones de nada. claro, Con mis claro. cuñados por ahí sí, ¿viste? Cuando hablo un poco en lunfardo y tiro frases muy argentinas o reflexiones muy argentinas, le tengo que reexplicar, pero... y te Todavía lo digo más, mantiene. sí, y te digo más. Otra de las suertes que tuve es haber aterrizado acá. Miami está lleno de argentinos y latinoamericanos de todos los colores, pero la argentinidad acá es importante. Todo lo que tenés en el Carrefour o en el Día o en el Coto o en el Jumbo o en el Disco, para no dejar a nadie afuera,
está acá. De hecho, hay un negocio que se llama Bariloche que está a unas 10 cuadras de mi casa, que tenés unas empanadas espectaculares, pasta frola, lo que se te ocurra. Bien. Si yo me hubiera ido a vivir a Nebraska, eh, No estaría en la misma situación, no, no, no. tal cual. Hubiera sido totalmente diferente. Ya te digo, inclusive los argentinos, dada nuestra fortaleza, entre comillas, eh, en nuestro aspecto educativo, estamos bastante bien vistos con respecto al resto de Latinoamérica. Entonces, suelen darnos otro tipo de responsabilidades acá. Suelen confiar un poco más en nosotros. Y yo siempre les digo, miren, lo que pasa es que acá vienen los argentinos que más o menos eh, pueden, digamos, bancarse un viaje largo, una estadía, eh, que vienen con un Por un cierto grado proyecto, de educación, con algún proyecto. No te digo que todos, pero una gran mayoría. ¿Qué pasa? El americano está acostumbrado a que el resto de los latinoamericanos tal vez cruzan un río o llegan en una balsa, tal cual. y que vienen pobre gente con muy poca educación, con cero recursos, porque le tuvieron que pagar A un coyote. a un coyote para que los cruce, ¿viste? Entonces, el argentino acá tiene algún privilegio. Y después de ganar el último mundial, Te y, mira con otros ojos. y esta relación de Trump con Milei, es como que sí, sí, somos Somos muy, muy, bienvenidos. muy bienvenidos. Así. Bueno, algo positivo dentro de todo lo negativo, entre Sí, comillas, sí, algo para es verdad. rescatar. Y esa, con respecto a la pregunta de por qué me vine, viene a colación, porque yo en el 2019 vi que la decadencia, sobre todo educativa en Argentina, va a ser muy difícil de revertir. Eh, Tal vez la minería y el petróleo y el campo producen mucha divisa y se recupera la economía y se empieza a distribuir un poco. Hay algún, no creo mucho en el desborde, ¿no? Eh, pero la economía puede llegar a mejorar, pero la cohesión social que te da la educación, sobre todo, no te digo la universitaria, la educación básica, ¿no? Primaria y secundaria, la veo tan degradada en la escuela pública argentina que va a costar muchísimos años recuperarlo. Eh, Así que ese proceso a mí me asustó y fue uno de los grandes motivos por los cuales decidí venir. Sí, sobre todo, como decía, que pensaste a futuro y viste, más que nada, teniendo una hija adolescente, veías cómo funcionaba el sistema capaz educativo en la escuela en ese momento con 13, 14 años, dijiste, no, pará, antes que se empeore la cosa o que tome un rumbo distinto, vamos a tomar una decisión en conjunto. Sí, mira, Lola fue a dos escuelas en Argentina. eh, la segunda fue también del Sagrado Corazón, la misma que fue acá. Era excelente. Ella llegó acá con una educación, te aseguro, excelente. Sacó todas las medallas en la escuela cuando terminó el middle school, me fue bárbaro, se insertó de una manera excelente y agradezco muchísimo a esa escuela, el Jesús María. Pero bueno, yo me refiero básicamente a la educación pública, donde la gente de menos recursos no tiene escapatoria, como dijo Macri, cae en la escuela pública. Sí, sí, sí. Eh, y eso hay que revertirlo, el hecho de que cae en la escuela pública. Hace poco hablaba con un nórdico, no conocía si era noruego o sueco, y me decía, no, no, la educación pública en los países escandinavos es muchísimo mejor que la privada. 1000 veces. Y los sueldos son muchísimo más altos de los profesores y maestros. Bueno, ahí está la clave. Y lo mismo hizo el sudeste asiático, muchos países que
eran realmente tercer mundo. Indonesia, Malasia, Vietnam y otros que no eran tercer mundo, pero estaban muy mal, como Corea del Sur. eh, Invirtieron muchísimo en educación. Eh, el recurso humano es lo más importante. El recurso natural es secundario. Tal cual, tal cual. Nos sobra el recurso natural, ¿viste? Y siempre estamos apostando a eso, con los Sí, sí, cuatro sí. climas. Y el mar y la jungla y la cordillera, pero no es suficiente. Tal cual. Lo que pasa es que uno piensa en la solución más rápida y no tan a largo plazo. O sea, agarra el balde de agua y tira agua al fuego en vez de agarrar la Exacto. manguera y manguerear al fuego, ¿viste? Sí, 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 es lo inmediato, ¿no? Lo Lo inmediato, lo inmediato. disponible. Sí, sí, exacto. Edu, quería hacerte una pregunta acerca de tus obras. Em, Acá me podés corregir porque no soy un fan tuyo y no tengo en detalle en específico en lo que te centras en tus obras, pero me acuerdo que muchas de tus obras piensan o se basan acerca de Buenos Aires, en la arquitectura de Buenos Aires y sobre todo capaz muestra un aspecto socioarquitectónico, vamos a ponerlo así, si es Bien, correcto. Eh, buenísimo. ¿Miami te hizo cambiar esa mirada? Porque una cosa es pintar estando en Buenos Aires y otra cosa es estar pintando afuera de Argentina. ¿Cambiaste un poco la mirada cuando haces pinturas no solo de Buenos Aires, sino capaz también de Argentina? Sí, sí. El impacto que tiene este medio ambiente es muy grande. Es tan diferente Miami que Buenos Aires y su área metropolitana, que es el ámbito donde yo siempre me desarrollé y me inspiré. Es tan fuerte el impacto que durante un tiempito, que no duró demasiado, aparecieron un montón de cosas, solté el tema político, me relajé y empecé más a trabajar con la cuestión medioambiental, climática, el colorido de esta sociedad y demás. Pero en el fondo nunca dejo de ser yo y vuelvo siempre a mi primer amor y a mi perspectiva de, de lo que es la ciudad, la urbe. Puedo trabajar en diferentes urbes, pero siempre lo veo desde el punto de vista que lo veía en Buenos Aires. Este, lo que pasa es que, como dijiste, tenía una mirada un poco sociocultural en la pintura. Eh, Siempre, no en el plano largo, pero sino en el plano corto, en el detalle. Cuando vos entrabas a la obra, empezabas a encontrar muchas señales y muchas referencias políticas y antropológicas. Este, Así que siempre estoy volviendo a eso. De vez en cuando me escapo un poquito, pero siempre estoy volviendo. Uno no pierde la esencia al final. Siempre es la misma persona que va a diferentes lugares, pero el lugar mucho no te cambia, me parece. Uno trata de adaptarse, ¿viste? El geminiano es muy de la comunicación y de la interacción, pero en el fondo siempre somos los mismos. Tal cual, tal cual. A lo sumo vas variando las... Mirá que no soy un artista y perdóname si me meto en tu rubro, pero uno capaz va variando, en vez de pintar Buenos Aires, capaz pintas otras ciudades, o capaz te inspirás en Miami y tenés una arquitectura completamente diferente, algo que capaz no estabas acostumbrado a ver en Buenos Aires y decís, bueno, capaz empiezo a pintar un poco la playa en vez de pintar, en vez de Sí, pintar la ciudad. sí, sí, pero siempre con tu ojo, ¿viste? Con el ojo con el que naciste. Exacto, exacto. Eh, y con la camiseta celeste y blanca puesta. Edu, después de varios años afuera, ya pasaron, me contabas que el 6 de junio fue cuando llegaste a Estados Unidos o cuando te fuiste a Argentina, exactamente casi 6 años.
¿Qué Mañana cos- son 6 años, mirá. sí, sí, lo festejamos ahora. ¿Qué, qué cosas te hacen a ser más argentino? La cercanía física, eh, acá para darle un abrazo y un beso a un amigo o inclusive a un pariente, hombre, eh, tenés que trabajarlo el tema. Sienten como que estás invadiendo su espacio, ¿no? Su área. Sí, sí, Eh, sí. el argentino es muy cariñoso, extremadamente cariñoso y cercano físicamente. Eh, después, digamos que yo tengo un conflicto enorme en cuanto a los horarios. Acá a la gente le gusta cenar a las 6 de la tarde. Y estamos en un lugar que por ahí son las 10 de la noche, hay sol y hacen 40 grados, y todo el mundo está durmiendo. Eso realmente me cuesta mucho. Después de 6 años me sigue costando el tema de la rutina diaria. Y nosotros nos vamos a dormir muy tarde, 12, 1, los 3. Y a la mañana tenemos que arrancar temprano y somos zombies. Realmente somos zombies. Me cuesta eso. eh, Después, no sé, te digo la verdad, estando en un lugar tan latinoamericano, eh, encuentro muchísimas similitudes con el resto de los panas. Son súper familiares usted. El gringo No tanto. es mucho más fría con su familia inmediata. Imagínate con el segundo círculo, el segundo cordón familiar o el tercero. Eh, Así que el tema de estar tan rodeado de latinos me reconforta y me hace, digamos, sobrellevar la situación de no ser un local. Otro tema, no es fácil encontrar un local en Miami. Porque es toda gente que viene de afuera como para vacacionar o para pensionados, capaz, que ¿No? Y se la gente jubilan. que, por ejemplo, mis vecinos, yo tengo el vecino de atrás mío es de Nueva York. Los de enfrente son haitianos. Los de al lado, uno es cubano y otra brasilera. Los de la otra esquina son colombianos o venezolanos. Usted es argentino. Después hay un par de gringos de Nueva York. Después hay otro gringo de Texas. Después hay otro de California que ahora se mudaron. Eh, Después más allá hay otros argentinos y más colombianos y demás. Pero gente nacida en este lugar no hay mucho, no es la mayoría en absoluto. Te diría que hay más cubanos, que se llaman cubanos pero que nacieron acá, américo-cubanos, que americanos eh, Autóctonos. autóctonos totales. Así que es un sentimiento colectivo lo de no pertenecer un poco. Eh, y eso, de cierto modo, te ayuda, ¿viste? Porque todo el mundo te entiende perfectamente. Eh, Cuando vos intentás hablar inglés y te sale mal, todo el mundo te está en castellano, ¿viste? Sí, te dice, Hagámoslo fácil. sos argentino, hubieras empezado por ahí y te Sí. cambian directamente el chip. Y vos vas a cualquier lugar a comprar lo que sea, desde el Home Depot hasta el supermercado, de todo el mundo es latino o hijo de latinos. Y muchos gringos ahora están aprendiendo a hablar español acá porque si no, eh, ¿viste? Se siente como aislado, ¿no? Sí, 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 sí. Imagínate en los lugares de trabajo donde el 99% de los trabajadores son latinos y tenemos algunos dueños que son gringos y ni se imaginan lo que están hablando los otros, y se hacen mil películas. Tal cual, porque no ¿Qué pueden entender la estarán, conversación. qué estarán hablando estos? ¿Viste?
Así que de a poco yo creo que el americano también acá está entendiendo que esto es un lugar muy cosmopolita, es la capital de Latinoamérica. Hace no tanto tiempo era parte del Imperio Español. Y me imagino que lo mismo debe pasar en Texas, Nuevo México, Arizona y California. En California estuve hace unos años y es lo mismo. No se puede borrar la historia este, de los Sí, no, pueblos. no podés echar a todos y decir, bueno, acá se habla inglés oficialmente y Exacto, se cambia el chip exacto, para todos. exacto. Lo que hizo Estados Unidos en un momento de la historia fue mover el alambrado Un poquito hacia más. hacia el sur, pero todo lo que quedaron adentro, Son los mismos de antes. exacto. Y por eso ahora da tanta tristeza ver que andan cazando gente, casi literalmente. Este, y te digo, los que yo conozco que han sido deportados, el 80%, gente súper trabajadora. Y el americano no se da cuenta, por su chauvinismo y su nacionalismo, que tiene una ventaja enorme con ese tipo de inmigración. Porque una mano de obra re barata y que la gente está dispuesta a hacerlo. Tal cual. Viste que ahora está toda esta controversia con China. No, no podemos nunca competir con China porque la mano de obra china es muy barata, es esclava. Ya no tanto, ¿no? Pero acá tienen a su disposición un continente para trabajar que está dispuesto a hacerlo por muy bajos salarios, pero se las arreglan y les sirve. Ellos entienden el acuerdo es ese y lo hacen igual. Y estos lo sacan a patadas. Sí, sí, sí. Sí, Así que no sé, y sabiendo que un estadounidense no lo va a hacer por ese precio, te va a salir más caro ni mm, loco, no va a ir a cosechar frutillas o, en o subir, negro, sí, sí, al sí, rayo del sol. o subirse a un techo acá con 50 grados a pasar brea, ¿viste? Tal cual. Eh, Así que, bueno, somos toda una gran comunidad que cada uno a su nivel y en su ámbito tenemos ese acuerdo tácito. Somos todos de afuera y todos tiramos para adelante. Y la vida está muy cara, así que Hay que seguir tirando para adelante. es imparable. Sí, 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 es una picadora de carne. Lo que sale esto, lo que sale de la vida acá, lo que se encareció en los últimos 5 años, es brutal. Edu, ¿qué sentís propio de Estados Unidos? ¿Qué cultura o qué parte de la cultura adaptaste en tu día a día o en tu rutina? Eh, bueno, acá la gente, a pesar de todo, eh, no tiene esa especie de agresividad que sentís en la calle en Argentina. Eh, La desde, adrenalina, sí, desde cómo manejás hasta cómo te relacionás con desconocidos día a día, que si bien, como te decía, son distantes, pero hay ciertos códigos que se respetan, todo el mundo saluda, este, nadie se cola, eh, 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 todo el mundo es bastante puntual, eh, porque el tiempo es algo muy importante. Aprendí a valorar eso muchísimo. El tiempo es valiosísimo. Acá todo el mundo está pensando cuánto gana por hora. Y cuando tu cabeza se cambia así, empiezas a valorar mucho más tu tiempo y el de los demás. Eh, Así que esas cosas simples, cotidianas, que son buenas, las he ido incorporando. En cada señal de stop, parar. eh, Al principio, ¿viste? Mi mujer decía, ¿no ves? El stop, stop, por favor, el stop. Este, el stop en Argentina es una sugerencia, claro. ¿no? Ojo que hay una esquina. No, acá tenés que reducir la velocidad a cero, Y después arrancar aunque de no, vuelta. aunque no venga nadie. Y después sí.
Ese tipo de cosas de civilidad eh, las he ido incorporando. Eh, bueno, no mucho más. Bien, bien. Eh, No, no es, porque no, capaz no te sentís en una cultura súper atractiva, sobre todo si capaz vivís en Miami, que como decías vos, estás rodeado de otras comunidades. Capaz, sí, como decís vos, adaptaste otras cosas de otras culturas latinoamericanas, estando con tal vez cubanos o otros latinos, qué sé yo. sí, Antes me decías con los panas. Con los panas no es una palabra que usemos en Argentina ni ahí, pero qué sé yo, adaptás también esos términos del día a día sí, que claro. capaz en Bueno, Argentina no lo usás. los términos en la juerga de la construcción, ahí sí tuve que Sí, 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 adaptarte. reaprender todo, porque los mexicanos tienen un lenguaje muy especial que es una transformación del inglés. Para darte un ejemplo súper sencillo, un tubo acá es un pipe. Sí. ¿Cómo le dice un mexicano a un tubo? Una paipa. Eh, y así Claro, un multiplicamos por Spanglish. todo. Exacto, tiene una raíz inglesa y, y el desenlace de los verbos y los sustantivos este, mexicanizado, digamos. Entonces, cada colectividad tiene sus palabras para definir cada elemento, ¿no? Y después están todos los términos neutros que a veces los americanos no entienden. Por ejemplo, una pérdida. Hay una pérdida de ese techo. Yo decía, hay una pérdida, nadie me entendía. Un liqueo. Es un leak que está ocurriendo, un liqueo. No Eh, tiene sentido, pero bueno, en la comunidad no tiene sentido alguno. es muy divertido en el fondo, ¿no? La verdad que eh, es muy enriquecedor. Y te doy un detalle de color, ¿no? Haber visto el Chavo durante 20 años de mi vida me ayudó muchísimo. Al Lo tener, noto porque, lo noto porque mi esposa no miraba el Chavo y, y no entiende muchas cosas. El tipo te dice una torta de jamón y ella se imagina un cake, una claro, torta. claro, Así que, por eso te decía, esa confraternidad latinoamericana es es, clave. es, su- es súper clave, es súper útil y es muy amena, ¿no? Es muy amena. Bien, bien. Edu, para ir cerrando, te voy a hacer algunas preguntas, dos o tres, acerca de vos mismos, de vos mismo. eh, Sobre todo, ¿qué consejo te darías si vos, Edu, de ahora del 2026, tenés que volver al 2020, te encontrás con el Edu que está subiendo al avión? ¿Qué le dirías en ese momento? Te voy a decir algo medio absurdo, pero en ese momento no lo pensé y ahora sí. Deberías haberlo hecho antes. Eh, Porque si lo hacía unos 8 años antes, había unas oportunidades increíbles y esto era mucho más accesible. Eh, Ahora, después de COVID sobre todo, eh, se gentrificó muchísimo. Eh, Fue un aluvión de gente de Nueva York, inclusive Canadá, Los Ángeles, Texas, que vinieron todos para Florida por el tema de la laxitud de la cuarentena y las ventajas impositivas. Entonces, todos los precios volaron. Si me hubiera venido 10 años antes, hoy lo que habría comprado en ese momento valdría unos cuantos millones. Estaría casi retirado. Eh, y
Bueno, pero si hubiera tenido la bola mágica, no sé, hubiera ganado la lotería antes. Así que con el diario del lunes es mucho, mucho más fácil, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, ¿Y vos qué hubieras hecho? ¿Qué le hubieras dicho a ese Leandro que se fue a los Oh, 21? buena pregunta, buena pregunta. Me hubiera dicho estudié italiano. Bueno, esa Estudié es otra italiano, cosa que hubiera hecho. sin dudar, porque el hecho de llegar en un país y no hablar para nada del idioma que se usa en ese país fue una equivocación enorme y tardé, me arreglé a los palazos igual, ¿eh? No, uno se arregla, uno se adapta como decís vos, pero habré estado un año entero para poder aprender el idioma bien, tener una conversación y sobre todo lo que hablaba en otro capítulo, empezar a entender el humor y empezar a entender contexto, porque la gente, una cosa es entender el idioma y otra cosa es entender también el contexto de la cosa que te están hablando, que te hablan, qué sé yo, de un programa de televisión o, qué sé yo, te hablan de un conductor de televisión, nosotros, ponele, decís, bueno, Marcelo Tinelli, Susana Jiménez, los más conocidos y lo tenés como referencia y acá te hablan de un programa y vos decís, pará, ¿de qué me estás hablando? Y tenés que preguntar, pará, poné pausa, explicame un poco de qué me estás hablando y después te sigo la conversación. Entonces, ya cuando empezás a entender un poco de contexto y de todo se empieza a volver un poquito más fácil. Así que mi consejo para mí mismo me diría estudiar italiano, sin lugar a dudas, porque no me vine preparado y nada, me tocó chocarme contra la pared un par de veces. Y creo que Viste las que cosas salieron no la- es tan fácil italiano como pareciera desde Argentina. tal cual. Y yo creo que las cosas también perdí muchas oportunidades por el hecho de no hablarlo. Si hubiera sabido, no sé si estaría acá o no sé dónde estaría, pero la vida se dio así. Pero en su momento se presentaban muchas oportunidades que no las supe aprovechar porque no lo hablaba. Y no por vago, sino por falta de preparación de decir, no, no pasa nada, total, alguien va a hablar español. En cambio, si me hubiera preparado y hubiera dicho, tengo el idioma incorporado, afrontás la situación de otra manera. Y lo mismo pasa con nada, la gente que se va a otros países y qué sé yo. No te digo de estudiar el país sí o sí, pero también tener el inglés como base, eso ayuda un montón para por lo menos afrontar problemas con un plan B, al menos. No, no, claro. Te súper entiendo porque si bien yo entendía un poco y hablaba un poco, hay situaciones que son límites, como cuando te contaba que estaba luchando el seguro de las obras que me robaron, era todo telefónico. Claro, El hablar por teléfono con gente de diferentes lugares, eh, con diferentes acentos, por ahí me atendía alguien de Luisiana, o por ahí me atendía alguien de Malasia, ¿viste? O sí, de sí, no lugares sabes. inverosímiles. Eh, eso me hizo aprender a los ponchazos y a ponerme en contexto, como decís. Eh, y sí, lo otro es el background histórico. A veces me pierdo cosas, obviamente. Tal cual. Eh, Toda la historia detrás de una persona de 50 años acá, imagínate, es como vos hablándole a un gringo de Tinelli, ¿quién? ¿Cuál es Tinelli? ¿De qué está hablando este tipo? Claro. Y muchas veces me sentía perdido. Así todo, viste que el argentino tiene una mirada muy, muy abierta, muy internacional, entonces trata de consumir de Un todo. poco de todo. Sí, y eso dentro de todo es muy bueno cuando salís. Pero te súper entiendo y empatizo totalmente porque ¿Qué eh, pasó? no, Florencia no es necesariamente latino, ¿no? No, Latinoamericano. tal cual, Es latino, punto, pero no es latinoamericano. tal cual. Edu, te voy a hacer la última pregunta que es un poco fácil y al mismo tiempo difícil de responder. Es, si te hubieras quedado en Argentina,
¿Hay algo que no hubieras aprendido en este lapso de tiempo? Bueno, lo que acabamos de hablar, inglés, por ejemplo, eh, si bien acá se usa poco, pero eh, Lo he necesitas. aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo. Aparte, mi esposa y mi hija hablan todo el tiempo en inglés, así que Vos eras si el no me tercero pongo, en discordia. si no me pongo las pilas, ¿viste? Me pierdo todo. Y quiero saber si me están sacando el cuero, esto también, muchas veces. Eh, y mirá, acá yo siempre me dedicaba más que nada a la arquitectura, al diseño y un poquito a la construcción. Acá me estoy dedicando más a la construcción, eh, y estoy tratando de ser mucho más riguroso, porque saqué una licencia acá de General Contractor, como le dicen, y tengo muchísimas responsabilidades, con lo cual tenés que tener seguros y habilitaciones, digamos, eh, es todo un entramado mucho más complejo del que manejaba en Argentina. Y la educación financiera, y que he sido mucho. Eh, Así que estando en Argentina, no sé si me hubiera enfocado en aprender un poco más de inglés y un poco de estructura financiera. Eh, Ese es el gran, digamos, descubrimiento que hice cuando llegué. Y como tuve que rendir un montón de exámenes en inglés, digamos, y muy técnicos, este, bueno, ahora puedo mantener una conversación mucho más fluida de diversos temas, y no se me escapan cosas como antes Te que quedabas boyando. intuía lo que estaban hablando, ¿viste? Y me tiraba algún lance por ahí, pero no había feedback. Ahora ya por lo menos, ¿viste? Eh, tengo ese background. Bien, bien. Bueno, Edu, te agradezco otra vez por tu tiempo, por tomarte una horita un poquito más para poder charlar con nosotros, contar tu experiencia en Miami. Sé que a muchos de los que se están por ir, a los que se fueron, no solo a Miami, sino a otros puntos de Estados Unidos, les va a servir tu experiencia y nada, lo mejor para todo lo que viene, no solo para vos, sino también para la familia. Y mucha suerte en la segunda etapa del año que vienen muchas cosas juntas. Sí. Así que Bueno, la verdad nada, que te agradezco mucho esta oportunidad para casi poder desahogarme un poco, contarle a alguien que está en una situación parecida, que me entenderás perfectamente cada sensación. Fue muy lindo verte también. Este, y bueno, cuando quieras la podemos seguir, aunque sea de manera informal. nos podés encontrar en Instagram como Argentinos Hechos Valijas. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo en la próxima escala.